Buenas noches. Tomamos asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes saben que estamos considerando el tema de la iglesia audaz, de la iglesia valiente, de la iglesia osada, de la iglesia atrevida, de la iglesia intrépida. Son todos sinónimos. Y si hay alguien que ha sido audaz y lo leemos y conocemos la historia, a ver, ¿cuántos conocen la historia de Daniel, el profeta Daniel? ¿La han leído alguna vez? No. Bueno, hoy la vas a escuchar en parte. Nosotros hablamos ayer que la palabra audaz está relacionada con la palabra riesgo. Que un audaz es una persona que hace cosas poco comunes y se mete muchas veces en riesgos, como se metió en riesgos Daniel y sus 3 amigos. Vivían al borde, al filo del riesgo, arriesgaron el pellejo muchas veces, pero de todas los sacó el Señor. Entonces, Leila, mi amiga, que es escritora, maestra de la palabra, escribió este libro que se llama El riesgo de ser quien sos, un libro que se lo mostré al pastor Guillermo, pero como él se van los hermanos, le digo, se lo dejo a Florcita y vos si querés Florcita se lo prestás. Porque yo ayer te dije que este libro, Flor y Santi, es un libro muy bueno para desafiar a adolescentes y a jóvenes. Así que alguno de los dos pase a recibir este regalo. Y por otro lado, también quiero regalarle, Santi, adelante con el ministerio. ¿De acuerdo? Bien. Y se los dejo también a Mariela y a Alejandro. ¿Quién los vas a recibir? Alejandrito, el riesgo de ser quien sos. Eso lo tenía en casa y como voy a compartir un poco de Daniel, digo ahí se pueden leer más acerca de Daniel. Bueno, esperen que voy a un pequeño bosquejo. Muy bien, ayer hablamos de la importancia de ser iglesia. Una parte. Esos libros, si alguno lo quiere, los está vendiendo a 2.000 pesos. Vanessa, es una súper oferta. Porque bueno, los libros actualmente están 4.000, 6.000, 8.000, todo precio. Pero estamos hoy en una súper oferta para que ustedes se lo puedan llevar. Bien, ayer hablamos de la iglesia y cómo el Señor tiene que sacar los velos, ¿no?, de nuestra vista, de nuestros ojos espirituales, para poder ver la iglesia, para poder entender la iglesia, para que la iglesia nos sea revelada. Lo mismo que usted ora, Señor Jesucristo, abre mis ojos para verte a ti. Que el Espíritu Santo de Dios opere en mí para una mayor revelación de Jesucristo. ¿Ustedes oran así? Porque algunas oraciones nuestras son: Señor, dame el pan de cada día, Señor, que no me falte el vestido, Señor, quiero festejar el cumpleaños de mi hijo de 18, Señor, dame para mi hija. Usted lo que tiene que pedir es mayor revelación de Jesucristo en la iglesia, y si viene eso, con eso viene todo. ¿O no canta eso usted? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿canta eso? ¿La cantan acá? Es así, la escritura lo dice. El que no escatimó ni a su propio hijo por nosotros, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos dio el hijo y en él todas las cosas. Así que uno a veces está pidiendo, ¿no? Pide así, hace la lista y pide. Hay cosas, hermanos, que ya la oración nuestra tiene que ir migrando.
Cuando uno va madurando, hasta la oración va migrando. Entonces, si la oración nuestra empieza a ser revélame el reino, revélame, Padre, al Señor Jesucristo, revélame a la iglesia. Bueno, si esa es tu oración, no te va a parar nadie. Y realmente el Evangelio te va a funcionar. Porque Dios espera eso, de que se abran nuestros ojos espirituales, que caiga todo velo y poder ver al Cristo resucitado. Hoy vamos a hablar de eso y de la audacia, lo vamos a unir. ¿Qué es la audacia? Emprender cosas poco comunes sin temor a las dificultades o a los riesgos que esto implica. Por eso, riesgo, dificultad, cosa poco común. Audacia viene del latín y es lo que estaban ayer, esto lo leímos, es atrevimiento. Atrevimiento, osadía. Se puede referir a hacer algo arriesgado, atrevido y hasta imprudente. Hermana, que eso no me pase, yo quiero ser prudente las 24 horas del día. Serio y prudente. Bueno, hoy vamos a ver cómo despeinarnos un poco, por eso digo así. Está bueno a veces frente a cosas que Dios nos empuja a hacer, perder un poco la compostura. ¿Entienden? El almidón. A veces tenemos un almidón puesto. Entonces, por ejemplo, si hay personas que no son para nada almidonadas, son sus pastores, que los conozco hace muchos años. Pero hay gente que sí, que es más seria. Ustedes me ven seguro que ven seria, con anteojos, no, profesora del Instituto Bíblico, Río de la Plata, directora. No, pero yo necesito perder la compostura y necesito un nivel de audacia que hasta aquí no lo tuve. Y estoy creyendo que al predicarlo va a venir ese nivel, porque para algo Dios me hace dar la palabra, para también vivirla. Entonces la audacia es el valor de actuar y hablar, a pesar de cualquier peligro. Es como que el audaz no ve el peligro, o lo ve y no le importa. Si a esto me empuja Dios, me tiro, como hablábamos con Marcelo ayer, me tiro a la pileta y sé que si no hay, el Señor la va a poner agua. El audaz tiene ese espíritu. Está bueno operar en audacia. En nuestro nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, en esa cruz, es por esencia y por naturaleza audaz. No es temeroso, no es apocado. Dijimos ayer que muchas veces Dios te va a hacer dar pasos de audacia, aunque te tiemblen las piernas. Saben que a mí siempre antes de predicar me tiemblan las piernas, me tiembla el corazón. Parece como si fuera la primera vez. Y llevo 45 años predicando. Pero Señor, que vos puedas hacer conmigo hoy lo que dispusiste hacer en tu iglesia. Nadie en el Señor puede decir, porque yo hace 45 años que predico. No, Dios nos libre. Y Dios nos dé esa frescura para la audacia. La audacia, dijimos ayer, vamos a poner como dos niveles de sinónimos. El primero es osadía, valor, arrojo, intrepidez y valentía. Eso lo ponemos juntos. Y después en otro nivel o en otro peldaño de la escalera, atrevimiento, dejar, insolencia, desfachatez, desvergüenza y tupé. Porque eso es entre comillas. ¿Cómo decís insolente? ¿Cómo decís imprudente? ¿Cómo decís desvergonzado? Esas palabras no son del Señor. Pero sí, cuando operes en el Espíritu, que es el Espíritu Santo, de audacia, vas a ver cómo te va a llevar a hacer a veces cosas imprudentes.
Y algo muy importante, hermanos, en el espíritu de audacia que tiene que operar en la iglesia. Vos tenés que sacarte como despojarte de algo. Un audaz no cae simpático. ¿Se acuerdan la mujer que hablábamos ayer? Que en una cena donde estaba Jesús con Simón, en la casa de Simón, y con los discípulos, no golpeó la puerta, no dijo permiso, no dijo dónde está Jesús, no dijo nada. Pasó y luchó con el perfume. Decime si no es una desubicada. Como dijimos ayer, la podían haber sacado en andas. Ella tuvo una actitud intrépida, atrevida. Pareció que perdió la cordura. A veces la audacia te lleva a hacer cosas que parece que en un rato perdés la cordura. Y alguno dirá, Dios me libre de eso. No, hermano, es lindo. La audacia que viene del Espíritu es linda, porque siempre termina dando frutos para Dios. Y siempre termina haciendo que Dios de alguna manera te respalde y te exalte. Porque cuando esa mujer rompió el perfume y ungió a Jesús, y murmuraban los discípulos diciendo de ella, oh, qué mujer, no sabe que estamos acá. Murmuraban de ella por esto que hizo. Jesús la levantó y dijo, esta mujer me ha ungido para la sepultura. En todo lugar, en todo tiempo, se hablará de esta mujer. Toma mate. Toma mate con la audacia. Toma mate con el atrevimiento. Jesús exaltó a esa mujer. Los discípulos la humillaron entre ellos, pero Jesús la exaltó. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo digo? O si me hago entender es mejor la pregunta. Porque cuando uno dice ¿me entendés? Parece que si no me entendés, sos como un poco débil cognitivamente, pero no, ¿me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Bien. La audacia espiritual puede parecer terca y extrovertida. Claro que sí. La persona audaz, como dijimos ayer, puede sentir un gran temor, pero la audacia es producto del Espíritu Santo en nosotros. Diríamos que la llenura del Espíritu Santo. ¿Pueden ver un poquito más abajo los nietos acá? A ver. Bien. La audacia proviene de la obra del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Yo no voy a hablar esta noche del bautismo en el Espíritu Santo o del don de hablar en lenguas, no me toca. Pero la audacia, nadie lo puede negar. Estaban apocados los discípulos así, que todos se habían vuelto a sus barcas, a pescar, a sus trabajos, olvidándose que Jesús iba a resucitar, y se les apareció el Señor, les dijo, vayan al aposento, esperen en Jerusalén porque serán investidos. Esperaron lo que habrá sido ese lugar, ¿no? Con tantas personas, y lo que habrá tardado, y dice que ahí fueron llenos del Espíritu Santo y se volvieron discípulos audaces. No quiere decir que a Pedro no le temblaran las piernas, pero la audacia, la osadía y la valentía sobrepasaron el temor. No es que no hay temor, pero sobrepasan el temor. ¿Cuántos quisieran vivir esto? Le dice la señora acá, que yo ni me lo digan a mí. ¿Cuántos quisiéramos vivir esto? Tienen que hablar más despacito. Muy bien, la audacia según Dios está motivada por Cristo y su verdad. Por eso, como decía recién, nosotros nos despojamos de ¿qué? Frente a la audacia, de que voy a ser bien recibido cuando acciono audazmente, de que la gente me va a aplaudir, de que me van a reconocer.
Ser audaz es salir de la zona de comodidad. Diga conmigo, ser audaz es salir de la zona de comodidad. Diga lo mismo, otra vez. Ser audaz es salir de la zona de comodidad. ¿Ven que ahora estamos todos cómodos así? Escuchando, está bien. Pero seguramente que si esta palabra fue de Dios y fue lanzada, cada uno de nosotros va a tener una oportunidad de ser audaz. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta y dónde se manifiesta. Cada uno va a tener una oportunidad. Si vos no tomás esa oportunidad, ¿qué pasa? Dios te da la misma oportunidad que la sigue dando. Y si vos no tomás eso y tenés miedo y te amedrentás, ¿qué va a pasar? Dios te la va a seguir dando. Porque estamos en el periodo de la gracia. Ahora después nadie puede saber, un día partís con Él y te lo perdiste. Te perdiste la gracia de vivir al borde del abismo y ser sostenido por Él. ¿Vieron que a nosotros nos gusta tener todo controlado en la vida? El presupuesto, ¿no? Está bien eso. Por ejemplo, yo soy administrativa, llevo en mi casa lo que entra, lo que sale, no es fácil. Hace como 15 años que hago eso todos los días, no es muy fácil. Pero también tengo que a veces soltar los números, porque sé que si yo muchas veces hago el número y saco el presupuesto, digo, no llegamos. Y siempre llegamos. Y siempre llegamos, tenemos para nosotros y para dar. Así que el tema de la audacia tiene que ver con el tema de soltar el control. A ver, la audacia tiene que ver con soltar el control y que puede el Espíritu Santo guiarnos y empujarnos a cosas poco comunes. ¿Dónde? En mi casa, en mi familia, en mi vecindario, en mi congregación, en otra nación, donde quiera. Alguien puede decir acá, no, yo no predico el Evangelio, a mí me da vergüenza. Bueno, la audacia es la desvergüenza. No te avergüences de predicar el Evangelio. Ahora vamos a leer un texto que habla de esto. No pregunté la hora. ¿Saben a qué hora empecé? 15, ¿verdad? 15, bien, y 10, como ya empecé 10. Buenísimo. El que Pablo hablara con audacia significaba que iba a haber más persecución. El que Pablo hablara siempre con tanta audacia significaba que iba a venir persecución. Esto es lo que muchas veces la audacia es la consecuencia de la audacia. Esteban, que habló con audacia, terminó ¿qué? Siendo el primer mártir de la iglesia. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas para hacernos un cuadro de lo que la audacia es y de lo que la audacia puede provocar. ¿Quiénes fueron que mataron a Esteban? Lo apedrearon. Los que no creían lo que él estaba relatando acerca de Jesús, del Cristo, acerca de la historia de Israel. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Entonces nosotros tenemos que saber que hay una provocación de aquel que es audaz en el espíritu. Por supuesto que los que más se sienten provocados son los que andan en la carne. Vos con la audacia del espíritu haces saltar a los religiosos. Mirá, vamos a Hechos. Vamos a ver un poquito acá en lo de Esteban para entender algunas cositas. Hechos 6, vamos a leer 8 y 10 de Hechos 6. Hechos 6, 8 y 10.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y tampoco podían resistir al espíritu con que hablaba. Ese espíritu que era, está con mayúscula, ¿quién era? El Espíritu Santo. Y de su boca salía, decía que estaba lleno de gracia, de poder, hablaba con sabiduría y no podían resistir. Hablaba con audacia, porque obviamente que Esteban estaba notando que los estaba poniendo incómodos, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos al 7, al capítulo 7, versículos 54 al 58. Capítulo 7, versículos 54 al 58. Oyendo estas cosas, todo el testimonio que él hablaba y estaba relatando, que él estaba en el Espíritu lleno de gracia y de poder, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían esta gente de los libertos de la sinagoga, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mirá la audacia lo que puede llegar a provocar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Pueden entender ustedes lo que la audacia significaba? Ahora Esteban podía medir sus palabras, si estaba lleno de gracia y de poder del Espíritu y de sabiduría del Espíritu y no lo podían resistir. Podía estar Esteban diciendo, no, esto lo digo, esto no lo digo, esto los va a enojar. No, él hablaba en el Espíritu. Entonces, cuando uno habla en el Espíritu, los religiosos se enojan, crujen los dientes, se enfurecen y si pueden te apedrean. Esto le pasó entre religiosos. La audacia nuestra no va a ser siempre entre religiosos. El Señor tal vez nos mande a hablar palabras y a emprender acciones audaces en medio del sistema corrupto, donde usted vive, en el vecindario, donde trabaja, en la escuela, donde usted está estudiando. Tal vez la audacia tenga que ver con esos ámbitos. Acá hay algo importante en la audacia, miren. Nadie que no haya visto al Señor, cuando hablo de ver con ojos espirituales. No es que yo quiero ahora que alguien diga, yo lo vi, tenía un traje blanco y tenía vara. No. Ver al Señor significa que nuestros ojos espirituales son abiertos. Y como dijo Pablo, cuando iba camino a Damasco, le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Me sacó un velo y lo vi. Y lo vi. Para ser audaz hay que ver al Señor. Lo mismo cuando estaban los discípulos y Él todavía no resucitaba. Dice, y se desapareció el Señor. ¡Wow! Y alivio. ¿Qué es ser un creyente? Haber visto al Señor, que se te revele el Señor Jesucristo, que se te aparezca, que yo tengo que ir caminando y esa cosa blanca, no, que se te aparezca, clic, clac, revelación, te sale el velo, ¡ay, qué grande, qué amoroso! ¡Me salvó, lo amo! Tiene que haber Cristo en nuestras vidas y mucho de ver al Señor. Cuando vos estás en medio de la operación de la audacia del Espíritu Santo, también ves al Señor. Como le pasó a Esteban, que dijo, y alzó sus ojos a los cielos y vio
a Dios, y vio a Jesús a la diestra del Padre, y vio los cielos abiertos. ¿Cuántos creen que en el cristianismo es muy importante ver? Y ver con los ojos espirituales. Por eso en las iglesias tenemos una visión. La visión no se ve con ojos naturales, se ve con ojos espirituales. Es algo que Dios te muestra, que le muestra quien conduce la iglesia, para poder compartirla y, como dijimos ayer, ser unos en caminar en esa visión. O sea, yo no me imagino acá nadie que esté en desacuerdo con el colegio célebre. O sea, no me lo imagino, porque esa es una parte de la visión. Entonces, para movernos como personas audaces, es tan importante ver al Señor. Y después de la audacia, el Señor te corona en volver a ver su gloria, en volver a verlo a Él. Es tan importante como aquel que decía, y yo veía siempre al Señor delante de mí, y porque está a mi diestra no se ve conmovido. Entonces es muy importante que el Señor te aparezca en tu vida. Hay muchas cosas, hermanos, que vos no entendés. Y hay muchas cosas, hermanos, que las hacemos en nuestras fuerzas y no nos sale y se nos traba el Evangelio. Y algunos se nos paran con Dios a veces o tendrán preguntas para hacer. Pero yo te pido en el nombre de Cristo que le pidas al Señor en todo lo que Él te hable y en esta palabra y en todas las demás que vengas, que vos te digas, Señor, aparece a vida. Señor, quiero verte. Señor, revelate con esta palabra que estás dando, porque quiero vivir en audacia y en tu poder, y en la sabiduría de tu Espíritu Santo, tanto que los que me escuchen no resistan tu presencia y caigan rendidos ante ti, no ante mí, sino ante ti. Así. Es que un cristianismo sin ver al Señor es un cristianismo seco. Es un cristianismo religioso, es un cristianismo que no penetra nada. El cristianismo que sale de haber visto al Señor resucitado. Pablo tuvo el gozo de verlo resucitado. Él sí que lo vio resucitado. Nosotros muchas veces nos enamoramos del Jesús de los evangelios. Y ya bueno, hay algunos que se enamoran de Jesús en el pesebre. Pero eso ya pasó y ahora Cristo está resucitado y nosotros necesitamos que se nos aparezca. ¿No? Que cuando iba camino a Damasco, al Padre le agradó revelar a su Hijo en mí. Si vos le decís, Señor, ¿te agrada en este tiempo revelarme más a Jesucristo? Quiero vivir en audacia. Te empuja la audacia. ¿Y qué va a pasar? Lo vas a ver con más claridad. Porque al final, ¿sabés qué somos nosotros? Y esto también tiene que ver con la audacia. Nosotros somos testigos. Nosotros no somos los que hacemos la obra. ¿Qué hace un testigo? Relata lo que vio. Relata lo que oyó. Entonces, en este camino de la audacia, vos vas a ver obrando a Dios en vos como nunca lo viste. No es algo tuyo. Vos vas a ver obrando a Dios y en medio de la audacia vos vas a ser testigo de lo que viste, lo viste y de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Cuándo se dan cuenta lo que es un testigo? Todos somos esos y en nosotros, a ver, hay algo un común denominador. Mira, la iglesia por administración tiene pastores, maestros, líderes jóvenes, por administración. Después los hermanos en sí somos todos hijos del mismo Padre. Y todos acá fuimos llamados a ser ¿qué? Testigos. ¿Por qué todos acá fuimos llamados a ser testigos? Porque nosotros no andamos en nuestras obras, andamos en las obras del Señor. Entonces la audacia tiene mucho que ver con ver al Señor, con que se revele el Señor y con ser testigos
Quedarse mirando lo que Dios hace con uno cuando uno da ese tirón o dice esa palabra, o aclara una situación. Miren, voy a empezar solamente a leerlos esto, en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. A ver, otra vez. Por tanto, no te avergüences, o sea, sé audaz. Porque la audacia es la desvergüenza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si das testimonio de nuestro Señor, o de tu Señor, o de mi Señor, o de nuestro Señor, ¿qué somos? Testigos. Ve que la audacia tiene mucho que ver con ser testigos. Tenemos acá algunos que perdieron su compostura y algunos anotan los pasajes, así que los voy a dar. Primero voy a leer rápidamente lo que pasó con esta mujer que ungió a Jesús para la sepultura. Lo primero es que esa mujer interrumpió una cena íntima. Para que ustedes se den cuenta qué desubicada que fue. Interrumpió una cena íntima. Antes no había mesa. En el tiempo de Jesús, cuando había una reunión, se ponían cojines, almohadones en el piso y se sentaban ahí. No sé, tal vez comerían también ahí. Entonces esa mujer entró, interrumpió la cena. No avisó, no llamó a la puerta, sino que la Escritura en los evangelios sinópticos lo diría, lo explicaría. Sin embargo, dice, entre una mujer ungió a Jesús. Dice, no pidió permiso, se enfocó en Jesús y lo ungió. No le interesó cómo sería recibida su acción, aunque los discípulos murmuraban en contra de ella. Sabía que no la iban a reconocer ni aplaudir por su acción. Terminó realizando una acción profética. Como decíamos allá, lo profético es lo anticipado. Por eso Jesús la reconoció y la exaltó y dijo que se hablaría de ella en todos los tiempos. ¿Dónde pone el foco de los evangelios? Fíjense, los evangelios como que hay una cámara filmando. ¿Dónde pone el foco el evangelio? En general no lo ponen las multitudes. Dice, sí, las multitudes seguían a Jesús, pero el foco del evangelio está puesto en hombres y mujeres que se destacaron por su audacia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la cámara puesta. Por eso ahí tenés al ciego Bartimeo. Marcos 10:46 para los que anotan, no lo vamos a leer porque no terminamos más. El ciego Bartimeo. Imagínate que era ciego y no podía ver, pero sabía que Jesús pasaba porque veía algo. Y viste que este hombre perdió la compostura. Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así tipo, viste, alarido, grito. Entonces la gente, callate. Y dice la escritura que él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Más fuerte, o sea, la gente lo quería hacer callar y él gritaba más. O sea que este hombre se desubicaba. Pero la audacia lo empujaba y la fe lo empujaba y le daba la certeza de que Jesús lo iba a sanar y que él no se podía perder esa oportunidad, así que se arriesgó. Cuando vos sos audaz, ¿qué palabras usas? Y se arriesgó el ciego Bartimeo y fue sanado. Pero cualquiera que pasase por Jericó, que era la ciudad de Bartimeo, decía, este hombre perdió la cordura. ¿Por qué están los alaridos? ¿Por qué no se calla? Está revolucionando la ciudad. Eso es audacia. Eso es audacia. Es hacer cosas poco comunes.
No creo que en otro caso ese hombre se hubiese puesto a gritar así. Pero la Escritura lo aclara, lo hacían callar. Claro, porque estaba como desestabilizando la cosa. Bien, después tenemos a la mujer samaritana. Escúcheme a mí. Escuché al Señor, pero en este caso escúcheme a mí que estoy hablando de la mujer samaritana. Súper audaz la mujer. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Y menos que vos estés hablando con una mujer. Adelante, ¿no? Ella estaba hablando con Jesús, era judío, ella era samaritana. Eran un hombre y una mujer, judíos y samaritanos estaban peleados, y que una mujer hablara con un hombre judío era doble. Era doble la tragedia, era doble la desubicación. La podrían haber tomado esa mujer y la podrían haber disciplinado. Ella se estaba jugando el pellejo, mientras el Señor le dice: si bebes del agua que yo te daré, no vendrás más acá a sacar agua. Porque el agua que yo te daré será una fuente de vida eterna para vos. ¿Cuántos ven también la audacia de esta mujer? El quedarse, el escuchar, el riesgo de algo poco común, que un judío te hable, que te hable porque sos mujer. ¡Wow! Siempre la audacia te pone en riesgos, te puede poner en complicaciones, te puede poner en que murmuren contra ella o la disciplinen. Hay riesgos constantes en la audacia, pero el que nos sostiene en la audacia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la sostuvo desde que empezó la charla hasta que la terminó. Otra, la mujer de flujo de sangre, ¿qué aprendemos de ella? La samaritana está en San Juan 4, la mujer del flujo de sangre está en Mateo 9:20. Las mencionamos nada más, después en su casa ustedes la pueden leer. La mujer del flujo de sangre a mí me enseña que la audacia tiene que ver con la intencionalidad. Ella intencionalmente, porque había gastado todo lo que tenía en medio y nada había hecho que ese flujo de sangre estuviera allí, ella apretó al Señor hasta que lo tocó de atrás. Fue intencional, dijo: lo tengo que tocar, y fue y lo tocó. Hermanos, en el Evangelio y en el Reino tiene que haber mucha intencionalidad. ¿Qué es intencionalidad? La intención de tu corazón. Lo tengo que tocar. Entonces ahí saltó Jesús: ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Hija, está sana. Entonces la audacia tiene que ver con que ella era una audaz. Los discípulos podían haberla reprendido, hasta Jesús la podría haber reprendido. ¿Quién me está tocando? No, pero no pasó. Pero ella tuvo esa intención, ¿no? Entonces el Evangelio tiene mucha intención también. Es la intención de mi corazón. ¿Cuál es tu intención en esta noche? ¿Querer vivir la audacia del Espíritu Santo, la alzadía y la intrepidez? ¿O querés ser un creyente formateado, almidonado, siempre serio, nunca un chistecito, nunca un despeinado? Acá me están mostrando la compostura. Ahora, por último, díganme la hora. Voy a hablar un poquito de Daniel. 10:15. ¿10:15? Bien. Voy a terminar bien. No vamos a leer todos los textos de Daniel. Lo leen en su casa el libro entero. Lo menos que podemos hacer es leer el libro entero de Daniel. Ustedes saben que en un momento Jerusalén fue sitiada, ¿no? Y el reino de Babilonia, los caldeos, se llevaron
Se llevaron cautivos a los de Judá, a los del reino. Y dice, entre todas las cosas que dice, que Nabucodonosor le dijo al jefe de los eunucos: traed de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Entonces ahora ustedes pueden decir, no hay paralelismo, no nos hable, porque nosotros no somos hijos de ningún linaje real de los príncipes. Y yo te pido que amplíes un poco y digas: yo soy del linaje real. Yo soy príncipe, princesa de un reino. ¿De qué reino? De los cielos. Entonces vos tenés linaje real. ¿Por qué? Por Cristo nuestro Señor, y porque el sistema donde vos habitás se llama reino. Nosotros ahora vamos a hablar del reino de Babilonia, pequeña sombra, todos los reinos de la antigüedad, de un reino que va a ser perfecto, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos. Muy bien, dice que te trae el linaje real de los príncipes, jóvenes y muchachos. Y estas son las características del rey. Uno se podría hacer la pregunta: ¿para qué quería el rey Nabucodonosor muchachos con estas características? Porque el rey Nabucodonosor quería que esos muchachos representen a la cultura caldea. Pero es de aquí que ellos eran judíos de pura cepa y nunca quisieron representar a Caldea, nunca quisieron representar a Babilonia. Nada de Babilonia tuvo cabida en Daniel, ni en Azarías, ni en Misael, y no me acuerdo el otro nombre. Me acuerdo más el nombre que les pusieron. Babilonia. ¿Qué características tenían que tener estos muchachos? Tenían que ser muchachos intachables. Diga conmigo intachables. Diga conmigo irreprensibles. Intachable, que no le encuentre tacha. Irreprensibles es que no haya un lugar donde vos los puedas reprender. ¿Saben cuál es el sentido de la palabra irreprensible? Palo enjabonado. Y le pasó a Daniel ahí. Le estaba en un lugar donde tuviera un pecado, algo para agarrarlo, y no lo podían agarrar. Se transformaba en un palo, ¿verdad? ¿No? De subirte un palo enjabonado, resbalar. No podías agarrarlo. Entonces los muchachos tenían que ser irreprensibles. Palos enjabonados. Podríamos preguntarnos: ¿somos un palo enjabonado? O si nos miran los malvados, enseguida ven el lugar de donde agarrarse. El Nabucodonosor los quería irreprensibles, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, guarda, la inteligencia aplicada es la sabiduría. Estos muchachos desayunaban con la Torá, los padres los educaban leyéndoles los 5 primeros libros de las escrituras que tenemos ahora. Bien. Dice que sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos o adecuados para estar en un palacio, en el palacio del rey, y enseñables en las letras y lengua de los caldeos. ¿Para qué los quería? Para representar bien a Babilonia. Hermanos, esta palabra a mí me hizo pensar en algo. En Daniel y sus 3 amigos se va a ver la audacia. Constantemente van a estar ellos confrontando un sistema que los quería tragar. Constantemente, como estamos hoy. Nosotros no estamos distintos que Daniel. Nosotros estamos al borde y siempre confrontando con un sistema que sirve a los propósitos del diablo y quieren someterte a vos, que se supone tenés que vivir en el reino de Dios. Vos querés vivir en el reino de Dios, pero te sacan una ley donde
Los jubilados les sacan no sé cuánto y cobran la mínima que se mueren de hambre, y entonces vos parecés que sos un esclavo de este sistema. Yo te quiero decir, la audacia tiene que ver con que vos te declares en esta noche que sos un hijo del reino y que perteneces a un solo sistema y que ningún sistema perverso va a tener cabida en vos. Yo pertenezco al reino de los cielos, soy hija del linaje real y a mí ningún otro sistema me va a oprimir, ni el de la Argentina, ninguno. Esto es muy importante, hermano, que ustedes lo entiendan. Declare con su boca que usted pertenece al sistema reino. A ver, ¿a qué sistema pertenece? Al sistema reino. Todo esto me hace pensar en que cuando Nabucodonosor tuvo que elegir, no llamó a cualquier papa duro. No es la palabra papa duro, lo decía mi abuela. Llamó a profesionales, dijo profesionales, y gente apta para ser enseñada. Y esto a mí me felicito a todos aquellos que en esta iglesia se han profesionalizado, ¿no? Que uno los ve que estudian, que de acuerdo al llamado del Señor siguen estudiando, si es en una carrera, se siguen perfeccionando para llevar adelante la visión de la iglesia. Me encanta. Tengas la carrera que tengas, está bueno que seas un gran profesional. Porque así también se refleja Cristo. Pero hay una profesionalidad que tiene que ver con la profesionalidad que demanda nuestra fe. Repita conmigo, la profesionalidad que demanda nuestra fe. Yo soy buena odontóloga, ahí está. Yo soy buena vicedirectora del colegio. Yo soy buena directora. Yo soy de ciencias de la educación. Yo no soy pastor para profesionalizarme en asuntos de la fe. Incorrecto. Lea 2 Corintios capítulo 3. Vosotros, iglesia, sois ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando usted busca en los originales qué es un ministro competente de un nuevo pacto, dice es un profesional del nuevo pacto y de la fe en Cristo Jesús. Así que todos nosotros somos llamados a convertirnos en profesionales de la fe. ¿Cómo lo va a hacer? Siempre en la iglesia hay programas de escolarización. Algunos dicen, no, yo no tengo tiempo. No, yo, la verdad que no me dan las horas. Nosotros tenemos excusas de las que sea. Pero si usted quiere progresar, usted tiene que convertirse en un profesional de la fe. Bueno, veces así, si no me mandan la letra de miel, no lo leo. Si no me mandan el devocional, no lo hago. Convertirte en un profesional. Acordate, si aprendiste algo en tu vida, ¿cuántas horas le tuviste que dedicar a eso para llegar a ser un profesional? Acá la señora levanta las cejas, ¿sí? ¿Usted qué carrera siguió? ¿Contador? Pasó horas. ¿Pueden los papitos tener más quietos a los chicos? O no sé si hay alguien que los cuida ya. Chicos. Bien, vamos a seguir. Entonces, profesionales. ¿Cómo usted va a llegar a ser, además de ser un contador, a una maestra? ¿Cómo va a ser un profesional de la fe? Habrá programas en la iglesia para eso. Pero yo conozco iglesias que están llenas de programas, sin embargo, la gente piensa que el único que tiene que ser profesional de la fe es el pastor. Él tiene tiempo y le pagamos para que lea los libros, para que lea la Biblia y nos la explique. No es lo que dice la Escritura. Falso.
Y estos muchachos se van a convertir en muchachos muy audaces que confrontaron al sistema, que lo llegaron a penetrar, hicieron que Dios sea exaltado en medio de una Babilonia altamente idolátrica. Pero tienen que pensar algo, eran profesionales. Y también eran profesionales de la fe, porque así educaban a los judíos. Ellos creían en Dios y podían dar cuenta. En ese momento no estaba Cristo. Sí había sombras de Cristo. No sé hasta qué punto las comprendían, no lo sé. Pero ¿cuántos entienden acá que, como hablábamos ayer, para meternos y dinamitar las hipótesis, para que las hipótesis no lleguen a ser ley y coman a nuestros hijos, tenemos que hacer de nuestros hijos y de nosotros mismos, los padres, profesionales de la fe que nos es común, ministros competentes del nuevo pacto, expertos en el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, no de la letra, sino del espíritu. Aunque hay que agarrar la letra, pero la letra, si no hay espíritu, es letra. Pero el nuevo pacto es letra y espíritu. Es palabra en mi espíritu y en mi corazón, ¿no? Es palabra y espíritu. ¿Cuándo van a por lo menos meditar en convertirse en profesionales de la fe? Yo lo estoy meditando. Ustedes con 45 años tal vez me dicen, Sandra será una profesional. No lo sé todavía. No lo sé si doy a la estatura. Estoy en eso, pero no lo sé. El objetivo de un profesional es obtener un premio, es graduarse. Se graduó para algo y también quiere dar fruto de aquello que estudió y se perfeccionó. ¿Qué es lo contrario de un profesional? Un amateur. Amateur es una palabra francesa. ¿Y qué es un amateur? Es alguien que hace algo pero porque le gusta, que no se prepara, que es un improvisado, que no se entrenó nunca. Esto que voy a hacer es pasajero, me encanta hacerlo. Pero hay una diferencia entre el que boxea por ser un amateur al que es un profesional, ¿sí o no? Siempre hay una gran diferencia entre un amateur y un profesional. Iglesia, el Señor no nos llamó a ser amateurs de la fe, Él nos llamó a ser profesionales de la fe. Es muy difícil decir esa palabra, pero vamos a decirla, profesionales de la fe. Y tenemos todos dado por Él para convertirnos en profesionales de la fe. Quiero que ahora irrumpamos en un aplauso grande para el Señor, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Recibí la gloria, porque contamos a Cristo, vivimos en el nuevo pacto, y esta noche nos llamamos a ser profesionales de la fe. ¡Padre amado! Necesitamos una iglesia de control que no negocie con los sistemas de esta tierra. Disculpa, hermano, pero me da emoción, pero yo leí que era bueno adorar a Dios con un aplauso en este momento. Para profesionalismo en la fe tiene que haber siempre una escolarización. ¿Viste cómo vos mandás a los chicos al colegio y esperás que se gradúen? Y que te pones firme y decís, solo no faltás. Ay, puedo faltar, no me siento bien. Vas. Pero sin embargo no somos así con las cosas de Dios a veces, ¿no? Ya no puedo, no podemos, es mucho. O sea, la mentalidad de profesionales la tenemos para otra cosa. Y hay de vos si no sacás la materia matemática y no pasás. Te corto todas las salidas. Sí. ¿Y por qué no somos así con la escolarización de la fe, que es lo que nos va a sostener en todas las otras áreas de la vida? No lo sé. Será algo que tendremos que tratar.
Muy bien. Saber que pertenecemos al linaje real. Sobre todo la profesionalidad que demanda nuestra fe, dedicarnos a eso. Estos muchachos recibían entrenamiento de príncipes. Ya voy a la recta final, pero ustedes ven, primer capítulo de Daniel, 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ya lo conocemos. Capítulo 2. Nabucodonosor sueña. Dijimos Babilonia, un imperio altamente idolátrico. Los que se llamaban sabios de Babilonia eran astrólogos, encantadores, magos, esos eran los sabios. Entonces Nabucodonosor sueña un sueño. Todos los trabalenguas, Nabucodonosor sueña un sueño y se lo olvida. Entonces siempre él llama a los astrólogos, los magos, los encantadores, los brujos, todos. Y bueno, dile al rey cuál es el sueño, es que me lo olvidé. Y yo mando, me dije, y mueren todos ustedes, les dijo así, mueren todos. Entonces cuando le cuentan a Daniel, dice, pero no es muy apresurado que digamos todo, no me puedo presentar delante del rey. Esa fue la segunda, ¿no? Pero la primera cosa en capítulo 1 es que propuso no contaminarse en su corazón y no comer la ración de comida que debían comer todos esos muchachos, comida del palacio, comida y bebida del palacio, comida y vino del palacio. ¿Por qué no habrá querido comer? Yo cuando lo veo así pienso, ¿no? Y digo, me parece que comer de algo representa también identificarse con algo. Daniel sabía que Babilonia era altamente idolátrica. Y Daniel sabía que esa comida, y en esos banquetes, y en esas fiestas que se armaban en el palacio, había desvanes, había desbordes, había borrachera, había gula y había muchas otras cosas más. Y sabía que esa comida posiblemente había sido sacrificada a los ídolos. Yo, como usted a veces dice, Señor, bendecimos la comida, gracias por tu abundancia. Ellos la entregaban y la sacrificaban a los ídolos. Bien, entonces cuando él no quiso comer fue una manera de decir, no me identifico en nada con este imperio, con este sistema perverso, idolátrico, que no tiene nada que ver con el Dios en quien yo creo y que me librará de todas las cosas. Primera confrontación de alguien audaz, decirle, no voy a comer la comida del rey. Eso era una confrontación, hermano, eso era audacia, era valentía, era desubicación, era intrepidez, era descaro. Pará, el rey Nabucodonosor a quien servís, de que sos tributario y esclavo, que separó la comida para que coma, yo no la como. A nosotros 4 traemos legumbres y agua, y venían 10 días a probar si no estamos mejor que todos los otros que comieron la comida del palacio. Bueno, dicho y hecho, pero en los 10 días estaban fortalecidos, muchos más que los que habían comido la comida del palacio. Primera acción de audacia, confrontar al rey y confrontar a un sistema, confrontar la idolatría. Después él va a seguir confrontando. En el segundo capítulo, nadie tiene idea de lo que soñó el rey. Bueno, se mueren todos. Se presenta Daniel, por favor, y dice la escritura después del capítulo 1, y Dios le dio a Daniel, de no contaminarse con la comida del rey, el entendimiento sobre las visiones y los sueños. Entonces Daniel le dijo, dame unos días y te digo lo que soñaste y la interpretación. Se presenta después de unos días y le habla de esa, ¿recuerdan de esa estatua que tenía los pies de barro con hierro? Cada una significaba, le dio la interpretación, un imperio.
Oh, Daniel, maravilloso, te nombro gobernador de una de nuestras provincias, de la provincia de Babilonia, te nombro jefe de los magos, de los encantadores. Y después, cada audacia, cada cosa, cada riesgo que corrían era poder confrontar y poder hacer tambalear las columnas de ese sistema. ¿Por qué? Porque cuando eso ya estaba, el rey Darío, que era medo-persa, la segunda parte de la estatua, el imperio medo-persa estaba allí donde antes estaban los babilónicos reinando. El rey Darío dijo, está bien, Daniel es gobernador de una de las provincias, pero Daniel, hay un espíritu superior en él, dice capítulo 6, versículo 3. Hay un espíritu superior en él que tendríamos que corrernos todos y él tendría que ser rey sobre esta tierra. Si eso, hermanos, no es mover las columnas de un sistema perverso. Y todas las veces que esos emperadores, esos reyes tuvieron que decir, bendito sea el Dios de Daniel, que todo el pueblo de la Babilonia y de Medio y de Persia adoren al Dios de Daniel. Yo no sé cuántos se convirtieron, ¿no? en ese tiempo. No lo dice, pero sí que este hombre tuvo gobierno. Y fue por presentar un espíritu audaz. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en capítulo 3? Ahí no aparece Daniel. Pero Nabucodonosor, ya estoy terminando, arma una estatua y pide a todos que adoren esa estatua. Entonces, bueno, cuando le preguntan a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, si le iban a adorar, dice, no hace falta que a nosotros nos pregunten ese asunto, porque ya saben la respuesta, no vamos a preguntar. Bueno, el edicto del rey decía, al horno de fuego. Y estaba tan enojada Nabucodonosor que dijo, 7 veces más caliente, pónganlo. Tanto que los que lo llevaban se consumieron en el momento. Se quemaron todo, quedaron achicharrados. Pero ustedes saben cómo termina. Los 3 amigos moviéndose, danzando, y había un cuarto. Era semejante al Hijo de Dios. ¿Quién era? Jesucristo. Eso se llama teofanía. Es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Había un cuarto. Otra vez, después de la audacia, ¿quién se te revela? Después de la audacia, ¿quién se te revela? Jesucristo, en todo su esplendor. Y en el capítulo 6, claro, era un palo enjabonado. No lo agarraban con mujeres, no lo agarraban borracho, a Daniel no lo agarraban en nada, dijeron los santos trapas y los gobernadores, vamos a hacer que el rey Darío haga un edicto, que todo aquel que invoque un Dios, ¿no?, diferente a los de Medo persas, sea echado al foso de los leones. Y frente a eso, ¿qué hizo Daniel? Era provocador, lo de Daniel era provocador. Ya no era una sutil audacia, era una provocación. Dice que entró, abrió como hacía todos los días las ventanas y ni siquiera las cerró. Y oraba a Dios, y oraba a Dios, y oraba a Dios. Y por supuesto, ¿dónde terminó? En la fosa de los leones. ¿Cómo terminó? Nadie lo pudo comer. Hasta Darío dice que fue a mirar el foto, porque medio que él no quería, pero tenía que ser fiel a sus edictos, a sus leyes. Y bueno, otra vez, el Señor había cerrado la boca de los leones. Gloria al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Habrá alguno que toque una leve música? Piensen en esta palabra que estamos considerando, en la audacia, en la intrepidez. Nosotros tenemos
4 muchachos audaces ahí en la escritura, y acá en la iglesia tenemos 4 muchachos audaces que se van a ir, muy audaces. Así que tenemos el testimonio de la escritura y tenemos también el testimonio presencial de 4 hermanos, 4 pastores, que en breve van a partir. 4 tipos audaces, hombres, 2 hombres y 2 mujeres. Paso por